Hola a todos. En esta revisión vamos a ir directo al grano, el trastorno bipolar visto desde la trinchera de la atención primaria. Este es un tema clave para nuestra práctica diaria y, por supuesto, es fundamental para el EUNACOM. Hay que tener claro que nuestro rol como médicos generales no es tratarlo, sino ser verdaderos expertos en sospecharlo a tiempo. ¿Para qué? Para derivar de forma correcta y, sobre todo, segura. Y partimos con la regla de oro, la que de verdad tiene que quedar grabada a fuego. Esta frase resume el riesgo clínico más importante al que nos enfrentamos. Porque, diagnosticar erróneamente un trastorno bipolar como si fuera una depresión común y corriente y recetar un antidepresivo solo, eso puede desestabilizar por completo a un paciente. Este es sin duda el concepto central de toda esta presentación. Para poder desarrollar este razonamiento clínico, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a desmenuzar por qué esa regla de oro es tan pero tan crucial. Luego, vamos a aprender a diferenciar bien los tipos I y II. Después, una herramienta práctica, cómo usar la mnemotecnia DIGFAST para identificar la manía. Veremos cómo sospecharlo en el escenario más común, que es un paciente que consulta por depresión, y vamos a cerrar con el protocolo de acción en APS y una pincelada del manejo especialista en Chile. Muy bien, entonces profundicemos en este primer punto. ¿Cuál es exactamente el mecanismo? O sea, ¿por qué un antidepresivo en monoterapia se vuelve tan peligroso cuando hay un trastorno bipolar de base que no hemos visto? Aquí está la respuesta. Un antidepresivo, si no tiene el freno de un estabilizador del ánimo, es como pisar el acelerador a fondo en un auto sin frenos. Puede literalmente lanzar al paciente desde el pozo de la depresión directamente hacia una manía o una hipomanía. A ese fenómeno lo llamamos viraje. O, en un escenario que es incluso peor, puede provocar un ciclaje rápido, donde los episodios de ánimo arriba y abajo se suceden uno tras otro, muy rápido, volviendo la enfermedad muchísimo más caótica y difícil de manejar. En resumen, con la mejor de las intenciones podemos agravar seriamente la patología de base. Ok, una vez que entendemos el riesgo, la pregunta que sigue es lógica. ¿Cómo evitamos cometer ese error? Bueno, el primer paso es saber clasificar. Necesitamos saber qué estamos buscando exactamente. Y la distinción entre trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2 es la piedra angular de todo el diagnóstico. La diferencia es categórica, es blanco o negro, y se define por la intensidad del polo de exaltación. Para decir que alguien tiene un trastorno bipolar 1, basta, y esto es clave, con que haya tenido un único episodio de manía en toda su vida. 1. Puede que tenga o no depresiones, eso da igual para el diagnóstico, pero esa manía lo define. Por otro lado, el trastorno bipolar 2 exige dos condiciones, al menos un episodio de hipomanía y obligatoriamente al menos un episodio depresivo mayor. Y lo más importante, jamás, nunca ha llegado a la manía. La palabra que lo cambia todo entonces es manía. Entonces, parece claro que todo nuestro esfuerzo diagnóstico se tiene que centrar en identificar bien esos episodios de ánimo elevado. Ahora, la pregunta práctica es, ¿cómo distinguimos en la consulta una hipomanía de una manía? ¿Qué las diferencian en el día a día? Esta tabla resume las diferencias de una forma brillante. El criterio no es solo cómo se siente la persona, sino la funcionalidad y las consecuencias que trae. Una hipomanía dura al menos 4 días, y aunque es un cambio que los cercanos notan, no provoca un deterioro funcional grave. La persona sigue funcionando. En cambio, una manía dura al menos una semana, o cualquier tiempo si termina en hospitalización, causa un deterioro social o laboral grave, y puede incluir síntomas psicóticos. Piénsenlo así. Si la hipomanía es una subida de revoluciones, la manía es una explosión que quiebra la vida del paciente. Para buscar estos síntomas de una forma ordenada y que no se nos olvide nada, tenemos una herramienta clínica que es indispensable, la mnemotecnia DIGFAST. Esto nos permite interrogar de forma dirigida. ¿Ha tenido periodos con mayor distraibilidad? ¿Más impulsividad, quizás gastando dinero sin control o haciendo cosas arriesgadas? ¿Se ha ascendido con grandiosidad, como superior al resto? ¿Con fuga de ideas, como si el pensamiento corriera sin control? ¿Con un aumento de la actividad dirigida a metas? ¿Ha necesitado dormir mucho menos, la S de sleep, pero sin sentirse cansado? ¿O ha estado más conversador que de costumbre, con verborrea, la T de talkativeness? Con 3 o más de estos síntomas en un periodo de tiempo definido, nuestra sospecha tiene que encenderse de inmediato. Bien, y con estas herramientas ahora sí, llegamos al escenario clínico más frecuente y la verdad el más desafiante en APS, el paciente que llega a la consulta por sentirse deprimido. Es aquí donde nuestra agudeza clínica se pone realmente a prueba, para buscar ese trastorno bipolar que puede estar oculto. Esta es la pregunta del millón, ¿no?
porque el paciente casi nunca va a consultar por sentirse demasiado bien o demasiado productivo. La hipomanía muchas veces es egosintónica, se siente bien. La consulta siempre llega con el sufrimiento de la depresión. Entonces, ¿cómo logramos ver el bosque detrás del árbol? Lo que tenemos que hacer es buscar activamente estas banderas rojas en la anamnesis. Por ejemplo, un inicio de la enfermedad antes de los 25 años, o que nos cuente de múltiples episodios depresivos recurrentes, que los episodios comiencen y terminen de forma muy abrupta, como si se prendiera y apagara un interruptor. La presencia de síntomas psicóticos durante una fase depresiva, ojo con eso, características atípicas como dormir demasiado o comer en exceso. Y finalmente, los dos indicadores de más alto rendimiento, una historia familiar de trastorno bipolar en primer grado y, por supuesto, una historia de mala respuesta a antidepresivos, o peor aún, que un antidepresivo previo le haya generado activación o un viraje. ¡Perfecto! Ya tenemos el porqué, ya sabemos qué buscar y las claves para encontrarlo. Ahora, la parte práctica. ¿Cómo traducimos todo esto en un plan de acción concreto en nuestro box de atención? Nuestro flujograma es simple, es seguro y se basa en 3 pasos. Primero, sospechar. Siempre, en todo paciente con síntomas depresivos, preguntar activamente por la polaridad opuesta usando DICFAST. Segundo, identificar, buscar metódicamente esas banderas rojas en la historia. Y tercero, el paso más importante, actuar. Y actuar significa, primero que nada, no iniciar un antidepresivo en monoterapia. Segundo, evaluar el riesgo suicida, que es fundamental. Y tercero, derivar de forma urgente a un especialista. Nuestro trabajo es ser ese puente seguro hacia el manejo correcto. Finalmente, para cerrar bien el círculo de cuidado y poder orientar al paciente, es fundamental que sepamos qué es lo que ocurre después de nuestra derivación. Conocer las bases del tratamiento especialista y el marco legal que tenemos en Chile nos empodera mucho en nuestro rol. A ver, el pilar del tratamiento farmacológico son los estabilizadores del ánimo. El objetivo de estos fármacos es mantener al paciente en neutimia, o sea, estable, previniendo las recaídas tanto para arriba, hacia la manía, como para abajo, hacia la depresión. Y el litio, a pesar de todos los años que lleva, sigue siendo el gold standard. Es un fármaco de altísima eficacia que, eso sí, exige una monitorización de sus niveles en sangre, la litemia. Además del litio, claro, los especialistas cuentan con todo un arsenal que incluye anticonvulsivantes, que también estabilizan el ánimo, como el ácido valproico o la lamotrigina, y también antipsicóticos atípicos que son muy eficaces, como la quetiapina o la olanzapina. La elección y la combinación de estos fármacos es un manejo complejo, muy individualizado, y eso es propio de la especialidad. Y si en algún momento dudamos de la importancia de todo lo que estamos hablando, recordemos esta cifra. El riesgo de suicidio a lo largo de la vida en pacientes con trastorno bipolar puede llegar hasta un 20%. Es una de las tasas de letalidad más altas de toda la psiquiatría. Esto subraya la gravedad de la enfermedad que estamos tratando de diagnosticar a tiempo. Afortunadamente, nuestro sistema de salud en Chile contempla esta patología. La garantía GES o AUGE para el trastorno bipolar en mayores de 15 años asegura el acceso a la confirmación diagnóstica, al tratamiento con fármacos, a psicoterapia e incluso a hospitalización si llegara a ser necesario. Nuestra sospecha y nuestra derivación oportuna son la llave que le abre al paciente la puerta a toda esta cobertura integral. Para finalizar, me gustaría dejar una tarea, una reflexión clínica. Pensemos cuál es esa pregunta simple, pero poderosa, que podemos incorporar en nuestra práctica de todos los días. Una pregunta como, ¿alguna vez ha pasado por una época en que sentía que tenía demasiada energía, que necesitaba dormir muy poco y aún así se sentía capaz de todo? Una pregunta así de verdad puede cambiar el curso de la vida de un paciente. Muchas gracias.